buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 70-20 Hoy. Y hoy, por supuesto, vamos a tener una nota muy especial porque pudimos hablar con Chiche, pudimos charlar con él. Obviamente hay un montón de versiones, hubo un montón de fake news en todas estas semanas y tampoco se sabe a fondo cuál fue realmente su problema de salud. Todo esto lo va a contar en un ratito nada más aquí en nuestro programa. Pero ahora vamos a comenzar con uno de los escándalos de la semana, porque Manuel Adorni y su esposa hicieron la presentación de sus respectivas declaraciones juradas en el contexto del régimen de inocencia fiscal. Se adhirieron precisamente a este régimen y a partir de ahí, obviamente, la lupa de la política y también la lupa de los medios. En este momento, Manuel Adorni está acorralado. Por un lado, por la propia interna de La Libertad Avanza, incluso los aliados de La Libertad Avanza que empiezan a despegarse y a soltarle la mano. También la justicia, que sigue investigándolo por presunto enriquecimiento ilícito. Y en el medio de toda esta cuestión, la opinión pública que no le da respiro. Veamos un compacto justamente de todo lo que pasó esta semana y ya lo analizamos. Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que el dinero que me encontré que nos encontramos con mi hermano en el departamento. Después, en el 2013, yo me empiezo a incursionar en el mundo del Bitcoin. Entre 2014 y 2018, efectivamente, ganamos bastante dinero con esta inversión. Después, en el medio, yo soy papá. ¿Cuánto ganó? Mira, ahí yo más o menos teníamos, reconstruyendo la historia con mi mujer, invertimos aproximadamente unos $200.000 y ganamos aproximadamente unos $300.000. ¿Y por qué no lo declararon? No lo declaramos porque la manera de escaparte de la política, de la vieja política, antes era ahorrando en negro. Mintió, demoró su respuesta. Te guste o no te guste, te caiga más simpático o no te caiga más simpático. Y tu mujer tenía todos los dientes torcidos y no tenía una moneda. ¿Qué coach? ¿Qué te pasa? ¿Acá se cree que somos todos pelotudos? Propongo, con tanto proyecto de ley intrascendente que hay habitualmente en la Cámara de Diputados, que alguno se avive y declare ¿qué día es hoy? ¿10? 10 de junio como el Día Nacional del Boludo. No. Teniendo en cuenta que el jefe de gabinete nos está tomando por boludos a los argentinos. ¿Y vos tenés 500 lucas? Tu mujer no tiene el comedor así. Perdóname, después surge una confusión por la hipoteca, porque quienes me prestan el dinero para la adquisición de Indecoa no querían hipotecar una propiedad que estuviese en provincia. Pero no entiendo por qué le pide plata a jubiladas en el medio. Claro, si él tiene eso es raro. Si él tiene el trofeo. Porque no tenía entrada USB. Claro que... Es tremendo estar en manos de mentirosos y delincuentes. Y ahí veíamos este compacto, obviamente con repercusiones políticas, como les decía, pero también en los medios. Incluso, por ejemplo, uno de los que se atrevieron a cuestionar el proceder de Manuel Adorni es el propio Luis Majul, que siempre se lo señaló como un periodista bastante afín con las ideas de este gobierno y que, sin embargo, lo está cuestionando a Manuel Adorni. La realidad es que lo están cuestionando todos, salvo el propio presidente de la Nación. Sí, ¿cómo andás, Mercedes? ¿Todo bien? Mirá, la realidad que lo que todos notamos, Adorni es como que va reconstruyendo el relato de lo que fue su patrimonio y de lo que es su patrimonio a medida que pasan los días. Primero dice una cosa porque siente que de esa manera escapa o de alguna manera se esconde de los dichos de la semana. Cuando ve que la situación le explota nuevamente en la cara, sale, rectifica lo dicho y empieza con una nueva versión. Y así nos tiene a los argentinos desde hace casi 3 meses. Empezó diciendo que él en su declaración jurada tenía todo presentado, todo prolijo y que lo que le estaban haciendo era básicamente atacarlo principalmente en términos políticos. Cuando se dio cuenta que todo quedó a la luz y cuando notó que de alguna manera los argentinos ya empezaban a darse cuenta de que todo lo que había dicho era una farsa absoluta, empezó a cambiar la versión y yo creo que lógicamente acompañado desde ya con algún equipo de abogados que están tratando de ver de qué manera Adorni no solamente no hace caer en picadas al gobierno de Milei, que está hasta el día de hoy tratando de sostenerlo, porque en definitiva es como que ya hipotecó prácticamente su credibilidad a partir de este caso, sino que además lo hace porque entiende que esto, en cuanto al rebote judicial que puede tener,
no solamente es muy grave para él, sino que también es muy grave para su vínculo familiar, para sus cercanos, porque en definitiva, digo, a ver, para que veamos un poco el escenario en cuanto a los números. Una persona que dice tener 64 millones de pesos al asumir en la función pública, y miren, yo traje acá para que todos entendamos, digo, en esto se encontró Adorni que tenía 500 millones de dólares. En un pendrive como este. 500 millones de pesos. 500 millones de pesos. Entonces digo, 500.000 dólares, a decir verdad. 500.000 dólares. Entonces digo, si una persona que tiene 64 millones de pesos tiene en su casa un pendrive nadie se así, olvida 500.000 dólares. No, ¿cómo te vas a olvidar que ahora, en un pendrive tenés 500.000 dólares? Entonces digo, es como una tomada de pelo permanente la que hace. Yo mencionaba que ya los aliados políticos de la Libertad Avanza, como pueden ser el PRO y la UCR, salieron a despegarse esta semana. Con mensajes institucionales desde los respectivos partidos, con pronunciamientos de algunos referentes de estos espacios. Y por eso te preguntaba si el único que sigue sosteniéndole la mano a Adorni en este momento, ¿quién es? Bueno, a Adorni la principal, lógicamente, persona de su círculo más cercano es Karina Milei, que fue de alguna manera quien, la hermana del presidente, dijo, bueno, hay que bancarlo a Adorni. Cuando tomó una decisión Karina, hizo que Javier tomara una decisión. Y a partir de eso, lógicamente, algún grupo de ministros que quieren tener una cercanía hacia el presidente y permanentemente estar bancando lo que decide el actual presidente de la nación, deciden, bueno, vamos a acompañarlo a Adorni. Lo cierto que obviamente todos, creo yo, que hubiesen querido tirarlo por la ventana. La realidad es que como Adorni tiene un valor político para la ciudad de Buenos Aires, después de haber hecho la última campaña en la que de alguna manera la Libertad Avanza que ya logró el triunfo, un valor político que ya... Hoy obviamente detonó todo el capital político que tenía Adorni. Y desde ya es lo que vos planteabas respecto a los aliados que tiene el gobierno, tanto el PRO, incluso algunos sectores de los gobernadores e incluso dentro del radicalismo también. Ya en definitiva lo único que dicen es no podemos seguir sosteniendo esta situación. Obvio, y hay que entender también el contexto del cuándo lo decide el gobierno apartar o correr en todo caso de este rol que tiene casi estratégico, teniendo en cuenta que es el jefe de gabinete, es el que tiene que hablar no solamente con todos sus pares de ministros, sino que a su vez es el que tiene que hilvanar conversaciones con los distintos gobernadores que hoy en día tienen a su cargo el manejo administrativo de las provincias. Ahora lo vamos a retomar este tema porque están los que sostienen que tiene que renunciar y también está la presentación que puede hacerse en el Congreso esta misma semana. Pero quería preguntarte, Valeria, la declaración jurada, ¿lo perjudicó en definitiva a nivel judicial? No lo beneficia en nada. ¿Y por qué? Vamos a darle un ejemplo a la gente para que se den cuenta. Si yo atropello a alguien con el auto y lo mato, pagando la multa por pasar el semáforo en rojo, ¿termina el tema? No, no termina el tema. Esto es lo mismo. Él lo que hizo una declaración jurada tardía con la rectificación, con la ley de inocencia fiscal, pero eso lo único que hizo fue quitarle de encima la sombra del delito mayor que es la evasión fiscal. Pero fíjense, las dádivas no entran en el pendrive porque lo pagó Grandío. Grandío es un proveedor del Estado y ese argumento infantil que dice yo no firmé el cheque de contratación de Grandío, hablo del periodista que le pagó el charter privado, ¿no? El avión privado Punta del Este. Eso no resiste el menor análisis porque es lo mismo que el dueño de una empresa te diga yo no te eché, Mercedes, porque yo no firmé el telegrama. Fue la orden la que se bajó. Otro tema, no le saca de encima esta ley de inocencia fiscal, esta rectificación de las declaraciones juradas, el hecho de que él mismo asumió, yo ahorraba en negro, yo tenía todo este dinero en negro, yo copié y pegué la declaración jurada cuando asumí, yo me olvidé. ¿Por qué? Porque ahí hay un reconocimiento de que él no quiso declarar en su momento, en sus declaraciones juradas, estos ahorros. Es decir, ahí hay una intención, ahí hay dolo. Y no te olvides lo que dijimos acá siempre en este programa, adelantando lo que iba a hacer Adorni. Adorni está acusado de un delito que como funcionario público invierte aquello de que somos todos inocentes ante la ley. Él va a tener que justificarle a Policita mis ingresos se correspondían con mis egresos. Y todo eso no está en el pendrive. ¿Por qué? Porque los gastos de tarjeta de crédito no los pudo justificar, porque todos los viajes no los pudo justificar, porque todavía tiene muy grave, los números no dan, sumando estos 500.000 dólares, las compras y los cambios de propiedades y las modificaciones. Así que hasta ahora Adorni no zafa.
Aldana, y en este punto, ¿cuál es la complicación a nivel judicial que se le viene con todo esto que acaba de explicar Valeria? Bueno, acá Adorni lo que hizo fue jugar con una nueva carta, se podría decir, y él dijo, prefiero yo hacer mea culpa y hacerme cargo por un delito menor a lo que es enriquecimiento ilícito. Por eso él se hace cargo y dice, yo ahorré en negro, estamos hablando de evasión fiscal, pero por otro lado también él reconoce que en 3 meses, básicamente, hizo todo mal. ¿Y esto a qué va? Porque ahora la coalición cívica, y mismo esto se tiene que empezar a vehiculizar, ahora se va a sortear, seguramente lo va a recaer esto en la causa, en Comodoro Pi, que ya tienen la causa por enriquecimiento ilícito, porque estamos hablando de un delito de omisión maliciosa, y esto está penado por el Código Penal, artículo 268, inciso 3º. ¿Y por qué digo que este mensaje que generó, él mismo haciendo esta mea culpa y también hablando en la entrevista con La Nación? Porque me parece que él prefiere, en el caso de tener una condena, ir por una condena más leve a lo que sería el enriquecimiento ilícito. El delito de omisión maliciosa está penado de 15 días a 2 años de prisión con una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Entonces, como él yo por creo ahí que debe pensar, esto que decía antes por ahí Martín, ¿no? ¿Cuánto le queda de ese capital político que en algún momento supo tener? Dice, bueno, prefiero ir por esta que me sale más barato a nivel legal. Claro. Sí, tal sí. cual, utiliza esa carta. Sí, ¿Qué es lo que se viene esta semana? Por eso te decía, algunos dicen puede llegar a renunciar. A mí la verdad me cuesta creer porque, Martín, yo me acuerdo que Chiche te preguntaba todas las semanas, ¿qué va a pasar esta semana con Adorni? Sí. Y eso fue desde febrero más o menos. Sí. Y no ha renunciado, no ha dado un paso al costado, Milei lo sigue sosteniendo. La otra instancia es que sería algo histórico por primera vez, que el Congreso lo intime. Bueno, hay 2 escenarios dentro de lo posible para que más o menos tomemos en consideración. Si la política decide que Adorni debe dar cartas, debe responder ante el Congreso de la Nación y de alguna manera, vamos a decir así, hacer de lo que ha sido hasta acá, digamos, tomar en serio una declaración, y yo creo que hasta acá sería ver si los gobernadores ponen a sus legisladores a trabajar conforme a tratar de buscar una destitución, incluso del jefe de gabinete, o inclusive que el propio Congreso de la Nación sea la que de alguna manera intime al gobierno nacional a correrlo. ¿Por qué? Porque acá la política es la que en definitiva termina negociando la ficha de Adorni y haciéndose la sonza cuando le conviene que el gobierno siga con esta herida dentro. ¿Por qué? Porque lógicamente el peronismo y la izquierda son los más duros. Lo cierto es que no tienen los votos necesarios para que el Congreso de la Nación llame una sesión extraordinaria para tratar este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué termina pasando? Milei saca ventaja de esa debilidad que tiene la oposición en el Congreso a la hora de tratar de conseguir una unidad de criterios para enfrentar esta situación. Sí, pero saca ventaja de algo que en realidad lo está lastimando internamente. Porque bueno, pero el costo político que le está, digamos, le está conllevando sostenerlo a Adorni es tremendo. Sí, pero él hoy sostiene... O sea, no es algo para festejar, quiero decir. La debilidad del adversario no la puede festejar como un triunfo. No, lejos, pero él sigue sosteniendo su libreto. Él dice, a Adorni lo atacaron, incluso el propio Adorni dice, me hicieron ver como chorro. O sea, digo, es una persona que siente que lo que hizo hasta acá no está mal, y Milei le sostiene su discurso. Sí, pero a ver. Dice, nuevamente confío en lo que dijo Adorni y ahora queda claro lo que él siempre hizo con su presupuesto, digo, o sea, con su patrimonio. Entonces digo, es muy llamativo la posición de Milei. ¿Por qué? Porque él juega un pleno. Toma una decisión que fue respaldarlo plena y duramente. No te olvides que el presidente Milei, perdón, doctora, no te olvides que el presidente Milei era el que hacía un culto de son héroes aquellos que evaden impuestos. Y casi este tema, además de el enriquecimiento ilícito, para mí también conlleva esta cuestión de vamos a seguir avalando que nosotros, los ciudadanos de a pie, paguemos todos nuestros impuestos, desde comprar una gaseosa hasta lo que declaramos anualmente, frente a alguien que es funcionario público y nos dicen, habitualmente no lo hice, siempre lo hice en negro, yo no quería declararlo, no quería pagar. Excusándose supuestamente en cómo protegerse de las viejas prácticas políticas, ¿no? Que fue lo que dijo. Ahora, ¿hay una nueva denuncia, Valeria? Sí, hay una nueva denuncia, que es lo que estaba diciendo Aldana, que es, ¿qué es esto de la falsedad ideológica? La falsedad ideológica es, vos en una declaración jurada ponés datos que no se condicen con la realidad, pero lo haces volitivamente, lo haces con
intención. Y otra es la omisión maliciosa. ¿Cuál es? No poner tu patrimonio, no poner el famoso pendrive, no poner tus ganancias. Pero hay algo más, y estos diputados lo denunciaron el viernes 12. Esta mentira que se hizo en el Congreso es muy grave. Es muy grave porque tiene casi el mismo peso de un falso testimonio. ¿Por qué? Porque él le dijo el día que tenía que brindar informes en la Cámara de Diputados y Senadores por este tema tan grave, les dijo, tengo todo limpio y todo declarado y va a surgir de mi declaración jurada. No la que iba a hacer después, no hay la que ya había hecho. Dijo. ¿Cómo? No hay ocultación, dijo. Exactamente. Y entonces, sí hubo ocultación. Hubo ocultamiento, hubo de todo. Y después Ahora, hubo algunas y cosas más. en ese punto había ido acompañado por el propio Milei. Sí, que acá sí, dijimos. tal cual. Y por Karina me acuerdo que vos, también, y habían Martín, orquestado lo habías todo. titulado como que Milei se había tirado sobre la granada granada. Adorni. Sí, me acuerdo que sin pusiste duda. esa... ¿no? Sí, sí. Digo, perdón, Aldu, que te corté, pero digo, como que en esa circunstancia, la del Congreso, volvió a jugarse un pleno al acompañarlo. Bueno, hubo dos declaraciones de esta semana que llamaron la atención, o no tanto, podemos pensar, la de Victoria Villarroel, la vicepresidenta, que hoy dijo, y dijo en ese momento, como que es una verdadera vergüenza lo que estaba diciendo y lo que estaba justificando Adorni de su situación patrimonial y económica. Pero por otro lado, la del abogado Mauricio de Alessandro, que llamó la atención, porque salió a decir que ahora Adorni era como que estaba menos culposo de la situación, como que ya había aclarado bastante y en definitiva que su testimonio y sobre todo sus declaraciones, ahora nuevamente públicas, en este caso con una entrevista que brindó en La Nación Más, ¿no? Tras haber presentado su declaración jurada, como que de alguna manera ya tenía más el camino allanado para poder presentarse ante la justicia, si en caso de que haga falta, o ante la Fiscalía de Policita, en caso de que el fiscal le tome algún tipo de declaración y demás con respecto a los últimos dichos de lo que ha sido el movimiento económico, que por ahí es un poco lo que decía la doctora Carreras. Acá lo que no nos tenemos que olvidar es que dentro de la acusación que se hace con la situación de Adorni, no solamente se está analizando cómo compró y cómo vendió propiedades dentro de lo que fue sus 2 años en el ejercicio de la función pública, sino que además, fuera de eso, son los gastos en la tarjeta, en donde él tenía declarados 3,5 millones de pesos por mes y gastaba cerca de 15 millones de pesos por mes. Entonces, ahí es la situación en la que el blanco no cierra por ningún lado y en donde por más de que vos tengas ingresos en negro, ¿cómo puede ser que siendo el jefe de gabinete de la Nación, también ahí podamos pensar, la AFIP no mire, el resto de entidades que de alguna manera tendrían que controlar, como decíamos recién, al conjunto de los argentinos, no preste atención o el mismo jefe de gabinete no se dé cuenta de que está haciendo las cosas demasiado mal? Es que estamos atravesando, a ver, esto no es una cuestión de omisión, una cuestión de me olvidé algo. Estamos hablando de un delito. Y no solo eso, también me parece importante destacar que estamos hablando de un jefe de gabinete, y esto es histórico, porque por primera vez en la historia de nuestro país, desde 1994, que se crea esta figura, hay un jefe de gabinete que está imputado y que está siendo investigado por hechos de corrupción en ejercicio de sus funciones. Haberle mentido al Congreso, esto no es gratis. Y yo creo que ahora también, cuando se empiece a poner en discusión todo lo que son los tratamientos de todas las reformas que se quieren hacer, ojo con esto, porque se la va a ver en un ambiente muy difícil. Y un detalle no menor me parece que Karina, que antes lo respaldaba, fíjense que esta semana, después de la entrevista que brindó Adorni, ella posteó una foto con una torta junto a Bullrich y a su equipo después de la mesa política, en la cual están celebrando los 70 años de Patricia Bullrich. Mirá este mensaje. Como despegándose, empezando a despegarse. Otro de los temas de la semana tiene que ver, ya nos viene ocupando desde hace ya dos fines de semana, 3, el caso Agostina. Una semana que fue clave porque hubo un montón de giros en esta trama que empieza a tornarse muy pesada y muy densa en lo criminal. Hubo nuevas detenciones, hubo pericias contundentes y también una fuerte tensión política que empieza a crecer alrededor de este caso. Veamos precisamente un compacto de lo que sucedió a lo largo de esta semana y lo analizamos. Relié la convocó engañada a Agostina porque lo que quería era tener una relación sexual. Estamos hablando de una nena de 14 años. Lo que hay acá, además de un femicidio brutal que nos conmueve a todos, es un drama familiar como pocas veces se ha visto alrededor de una causa penal. ¿Por qué? Porque tanto el papá de Agostina como la mamá de Agostina, a través de sus abogados, porque ellos en este momento no están hablando con la prensa, se están tirando con acusaciones de todo tipo y se están mirando con desconfianza. Si en el ADN que están debajo de las uñas de las nenas aparecen 2 ADN
de 2 hombres distintos. Ay, no, qué horror. La causa hace así. Abajo de las uñas de Agostina, 2 perfiles de ADN. ¿Qué significa esto? Primero, una maniobra defensiva. Segundo, 2 perfiles de ADN indican 2 personas. Aquí está entonces la tercera detenida por el caso Agostina. Estamos hablando de Soledad, la persona que tenía el Forca negro y que fue entregado para que descartara el cuerpo la jornada del lunes a la mañana. Así se va en estos momentos hacia la jefatura, custodiados por los móviles de investigaciones. La tercera persona detenida en el caso Agostina es Soledad y se retira así de su domicilio, detenida y custodiada por la policía de la provincia de Córdoba. De Soledad. Y este es el criminal. Este es Barrelier, acomodando unas mantas en una ferretería. ¿Qué día? Lunes, el lunes al mediodía. Posterior a que se hubiera desprendido, ya se hubiera... O sea, la mata el domingo a la madrugada, sábado, domingo a la madrugada. Esto ¿Esto ya es lunes 25 de mayo? Se deshace del cuerpo, se deshace de los restos. Esto sería la vuelta de haber ido al barrio Ferreira. La vuelta. La dueña del Forca era encargada de este lugar, por lo menos hace 6 años que trabaja en este lugar. Y muchas de las vinculaciones, cuando se habló de este lugar, de donde trabajaba, empezaron a hablar de que este lugar, y vos escuchás a los vecinos y te dice, es un antro de rock. Ahí era donde trabajaba Barrelier, que la conoce a Soledad, y después cuando deja de trabajar como custodio, él seguía yendo. Una hipótesis es que sea un crimen, que sea un femicidio cometido por Barrelier con la ayuda de algunas personas. Y otra de las hipótesis, que es lo que se está barajando ahora, es que en realidad se trate de una red de trata de personas, de menores, que estaban operando y que ayudaron a encubrir a Barrelier porque están encubriendo algo mucho más grande. Ahí, en ese caso sería un delito de carácter federal. Claro, es decir, claro. que se complejiza la causa no solamente para el fiscal, para la provincia de Córdoba. Vamos a escuchar los audios. No la vio más nadie, gordo. Él fue el único que la vio. Nadie más la vio, ni siquiera los amigos, nada. Lo que hace la mamá de Agostina es mandarle un audio a Faceta. Faceta, hombre que alquila en la casa de Barrelier. Alquila una habitación, lindera a esa habitación / oficina en la cual Barrelier no permite que ingrese nadie, ni su hija ni su esposa. Nadie puede ingresar sin su permiso. Él sabe dónde está mi hija y hoy lo van a hacer hablar por las buenas, por las malas. Ojalá me equivoco, pero me parece raro todo esto. No, y Chiche, porque, perdón. Porque que la madre llame, escúchame, que la madre llame a su ex amante para ver dónde está su hija. Sí. ¿A vos no te parece raro? Muy. Bueno, ahí lo dejaba planteado Chiche, ¿no? Un montón de cuestiones que no les cierran del caso. También otras versiones que empiezan a crecer y que empiezan a tomar fuerza, como la de un delito que está enmarcado en una posible red de trata, con lo cual ahí ya estaríamos hablando ya que escalaría a la justicia federal. En fin, son varias las versiones. Estamos en comunicación con Belén Dalmazo. Ella es periodista de El 12 TV y nos va a contar obviamente las últimas novedades que hay del caso Agostina, qué es lo que se sabe. En teoría, ¿mañana se abriría el secreto de sumario? Hola Mercedes, ¿cómo estás? En teoría, mañana no se va a abrir el secreto de sumario, sino que esto va a ser el día martes. El martes, porque el día martes, mañana como es feriado, la justicia no va a tomar esa decisión, lo van a hacer el día martes, y el día martes, además de abrir el secreto de sumario, se va a tomar la indagatoria de 3 personas. En primer lugar, de Barrelier. También lo van a hacer con Soledad Andriani, la dueña del Forca, y también lo van a hacer con Osvaldo Faceta, el inquilino de la casa de Barrelier. Sí. Para tomar la indagatoria a Soledad Andriani, mañana va a ser cuando la van a trasladar desde el neuropsiquiátrico donde se encuentra alojada hacia la cárcel de Bower. Barrelier y Osvaldo Faceta comparten juntos la celda en Bower. En este momento están en una celda de máxima seguridad porque Barrelier, en el momento en que lo detienen, el día martes a la madrugada, cuando lo llevan a la UCA, bueno,
tuvieron que terminar trasladándolo al hospital por lo que le hicieron los presos que estaban allí en la UCA. Así que lo han resguardado, está en una celda de máxima seguridad junto con Faceta. Pero y no Soledad ¿no es un Andriani. escándalo, Sí. pregunto, a nivel legal, que dos personas que están sospechadas, por lo pronto, digo, al menos sospechadas, de haber participado de un mismo hecho delictivo, o al menos uno y con complicidad del otro, que estén ahí todo el día pudiéndose, perdón que lo digo como lo está pensando cualquier persona que en este momento está viendo la televisión, Poniéndose están de todo el acuerdo. día poniéndose Claro, de acuerdo, tal de cual. si esto, de si aquello o no. Sí, es un riesgo procesal. Acá nos acompañan dos abogadas en el equipo, por eso abro la conversación, porque me sumo a esto que vos contás, Berenira, realmente me parece un escándalo. Es un escándalo. Efectivamente, sí, es un escándalo. Deberían estar incomunicados entre ellos. Es algo que también han pedido los abogados querellantes, tanto del padre como de la madre, que los separen, pero bueno, han decidido desde la justicia que compartan justamente la celda de máxima seguridad allí en Bower, también para evitar que haya más disturbios con los otros presos, ¿no? Sí, ahora igual los podrían poner en celdas separadas y evitan que los disturbios con los otros ¿Sabés presos? lo que creo? Que esto es al estilo de la vieja usanza judicial y la vieja policía, en donde te ponen a dos acusados para que de verdad a mentira uno al otro lo empuje a decir hacete cargo. Pero el hacete cargo para la sociedad no va a bastar en este caso, porque con solamente Barrelier la sociedad se da cuenta que no termina ahí este delito. Este delito tiene muchísimas más ramificaciones que tenemos que tener respuesta, no solamente judicial, sino probadamente asertiva, segura. Hay que mirar también Perdón, y si esto se trata de alguna suerte de organización delictiva, Claro. también hay que ver Sí. qué lugar ocupaba Barrelier y qué lugar ocupa Faceta, porque ahí ya tenés una disparidad de roles, uno le puede decir al otro, por más que haya sido, hacete cargo vos. Sí, pero y aparte no te olvides que puede matar uno de ellos por orden de esta estructura piramidal muy superior, si es trata, mandarlo silenciar. Ojo, Belén, hay mucho para hacer ahí. ¿qué se sabe de este bar que un poco veíamos recién en el compacto, ¿no? Huachitas, y donde ahí habría conocido Barrelier a Soledad, que hoy también está detenida, y que incluso la mamá de Agostina también frecuentaba este lugar. A ver, vos lo conocés por vivir en Córdoba. ¿Qué referencias tenés? Bueno, a ver, este bar había ya sufrido, hasta el 2 de junio, ya había sufrido 3 clausuras. Mira. Clausuras por cuestiones que tenían que ver con que el bar no estaba condicionado, para lo cual se lo había habilitado, porque realizaban espectáculos públicos que no estaban habilitados, pero nada fuera de lo normal, si se quiere, dentro de cómo se maneja un bar. El tema está en que lo clausuran el 2 de junio, que es el mismo día en que comienzan con los allanamientos. Y entonces ahí es cuando comienza a llamar la atención de los medios, porque Soledad Andriani era encargada en ese bar. Si bien no era la dueña, está justamente en los papeles que tiene la Municipalidad de Córdoba, ella no figura como la dueña de ese bar, Sí. pero sí era la encargada que recibía las notificaciones que mandaba la municipalidad para ya sea la habilitación o la clausura. Soledad lo conoce en ese bar a Claudio Barrelier, incluso hay una versión que es complicada de confirmar, pero dicen que Claudio Barrelier habría trabajado en ese bar, Sí. habría trabajado como seguridad en la puerta de ese bar. La última clausura que se da es porque en ese bar encontraron camas. Camas en el interior de un bar. Sí, sí. Algo que claramente no Que estaba no tiene habilitado nada que cuando ver. Sí, sí, no obvio. tiene nada que ver. Eran aproximadamente 3 habitaciones con cama, y cuando la municipalidad va a hacer la inspección y le pregunta a quienes son dueños de este bar qué hacían esas camas ahí, ellos dicen que era para que duerman los empleados. La realidad es que hay versiones cruzadas al respecto de qué es lo que se hacía en ese bar, qué es lo que se hacían en esas camas. Pero bueno, no hay nada confirmado y la justicia lo está investigando. Sí hay que aclarar que la clausura que hace la Municipalidad de Córdoba no tiene nada que ver con la investigación judicial. No fue el Ministerio Público Fiscal el que pidió la clausura. La Municipalidad de Córdoba, al encontrar que había camas dentro de un bar, claramente no estaba No, habilitado por para supuesto ese que uso, es que lo clausura. Pero no- bueno, la investigación continúa.
Lo último que te pregunto, Belén, porque estamos como muy cortitos de tiempo, pero quiero consultarte. Por un lado, ¿qué se sabe hasta el momento de la mamá de Agostina? Porque también son muchas las miradas que apuntan a ella y bueno, preguntarte qué opinión y qué has podido recabar de información al respecto. Y por el otro lado está el tema de la tensión política que genera este caso, porque si efectivamente se tratase de una red de trata, ya incluso la investigación que está llevando adelante el fiscal quedaría a un lado porque lo tomaría la justicia federal. Bueno, en primer lugar, respecto de la madre de Agostina, ella sigue internada en el Sanatorio San Roque, pero hay un detalle, ¿no? Ella no es querellante. Los abuelos de Agostina son querellantes y ella no. Y esto es lo que se sospecha respecto de la línea de investigación de que la madre de Agostina podría ser imputada e incluso desde la semana pasada hay una versión que ha surgido desde fuentes judiciales que se pediría la detención de la madre en lo que va de esta semana. Así que podría ser la noticia de la semana. Claro, hay que estar atentos a la causa. Sí hay que decir que a la madre de Agostina se le ha pedido ADN para cotejar. ¿Cotejar con qué? ¿Con qué muestra genética si ya tienen parte del cuerpo de Agostina? ¿Por qué necesitan el ADN de Melissa? Bueno, ahí es donde se abren todas las incógnitas y hay que decir que el fiscal está siguiendo una pista respecto de la madre de Agostina. ¿En qué derivará la investigación? No lo sabemos, pero se habla de que va a haber un traslado desde el hospital donde está Melissa en este momento internada hacia justamente la dependencia judicial para que se le tome declaración a la madre de Agostina y podría quedar imputada. Bueno, eso es una de las teorías que se están manejando en este momento. Perdón. Y este dato que estás dando es importantísimo. Este dato que estás dando de que le han pedido ADN a la mamá de la nena, ¿surge judicialmente la versión o cómo lo tenés? Porque es gravísimo. No te olvides que encontraron en la nena un ADN femenino. Sí, dos ADN. Claro, el de Barrelier y uno femenino. Por eso es grave el pedido de ADN a la mamá. Hay que decir que estas versiones que surgen de que Agostina tenía debajo de las uñas 2 tipos de ADN son versiones que todavía no las podemos confirmar porque como no se ha levantado el secreto de sumario, ni siquiera los abogados querellantes tienen acceso a los resultados de la autopsia. Pero sí está confirmado por el abogado de Melissa, por el abogado querellante en este caso, que se le pidió ADN a Melissa. Creo que fue el día jueves, si no me equivoco, se le pidió ADN y que obviamente ella no se negó para continuar con la investigación. ¿Por qué se le pide ADN? ¿Por qué se abren estas incógnitas en torno a la madre de Agostina y por qué se habla de que podría quedar imputada? Bueno, va a haber que ver qué pasa esta semana y si la trasladan finalmente para tomarle una nueva declaración. Claro, sí, son las preguntas que dejas planteadas de lo que se viene a partir de esta semana, después de mañana, que es feriado. Muchas gracias, Belén, por esta comunicación y vamos a seguir el caso, así que seguramente te volveremos a molestar. Muchas gracias a ustedes por contactarme. Gracias. Y habíamos anticipado al principio del programa que tuvimos la oportunidad de conversar con Chiche, de verlo, de reencontrarnos después de 29 días de internación. Obviamente es una batalla muy dura la que tuvo que dar Chiche, ahora lo va a contar él en primera persona, porque tampoco se tomó ni dimensión ni profundidad del cuadro exacto que tenía él a nivel clínico. Él lo cuenta con nombre y apellido. Cuenta absolutamente todo, fiel al estilo Chiche, por supuesto. No ocultó ni intentó maquillar ninguna de las preguntas. Así que vamos a compartir esta charla íntima, este mano a mano con Chiche. Si había que perder el pie, lo perdía. El primer médico que me ve me dice, estás golpeando las puertas del cielo. Sentí que querían matarme. Lo primero que se me ocurre pensar es, ¿cómo se te ocurrió, después de recibir el alta, ir a la radio e ir a un canal de televisión? Porque me sentía en deuda. ¿En deuda? Sí. ¿Por qué te sentías en deuda? Porque me sentía que tenía que responder al afecto que recibí a lo largo de todos los días. Siento que se agravó supuestamente mi estado de salud. Sí. No estaba más grave que el estado de salud, estaba complicado, sí, estaba complicado, pero la verdad que yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie, lo perdía. ¿A ese punto? Sí, sí. Mi mujer sabe que yo le dije 2 días antes,
Yo creo que se va a perder el pie, pero bueno, y si es el precio para que salgan las cosas bien, bueno, vamos. ¿Con esa naturalidad te lo tomaste o Sí, era una sí, percepción? sí. O sea, era una decisión que ya la venía. Con mucha valentía. La verdad, me sorprendí de mí mismo. Te lo digo sinceramente. Sí, yo estaba decidido. Pero además se produjo una cosa insólita. Sí. Era una batalla en simultáneo entre el cirujano... Entre el cirujano vascular. El cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie. Sí. Y entre el cirujano traumatólogo que quería sacar el pie. Y estaban decidiendo si era abajo de la rodilla, arriba de la rodilla. Eso no era el pie, era la pierna. Claro. Y vos escuchabas esas decisiones que hablaban los médicos, pero que estaban hablando de vos. O sea, ¿cómo te impactaban en lo personal? No me impactaron, lo tomé naturalmente, porque estaban hablando con... Bueno, pero uno no toma naturalmente. Te voy a dar una idea para que sepas con qué espíritu llegué yo al sanatorio. El primer médico que me ve me dice, estás golpeando las puertas del cielo. Así te recibieron. Así me recibieron. Yo digo, ¿qué me está diciendo este tipo? Y se lo pregunté, le digo, ¿vos me estás hablando de la vida o de una pierna? No, te estoy hablando de la vida. Estás golpeando la puerta del cielo. ¿Y vos no te dabas cuenta que estabas tan mal? O sea, ¿no te sentías tan mal? No me daba cuenta, yo no creí que estaba golpeando la puerta del cielo. Por eso vos no te sentías así. Yo no me sentía así. Cuando el tipo me recibe así, digo, a la mierda, debo estar complicado entonces. No tengo perdón para ese tipo. Está claro. No tengo perdón porque nadie le puede decir a un paciente estás golpeando las puertas del cielo. En todo caso, decirle, mirá, estás jodido. Sí, se sentiste que la falta de tacto que tuvo el... Me sentí que querían matarme. Sentí eso. Digo, ¿qué es esto? Me están diciendo, muchachos, que yo no tengo alternativa que lo que... Porque el tema no era que perdiera el pie, el tema era que perdiera la vida. La vida, claro. Y ante esa mala devolución que recibiste, ¿cuál fue tu reacción? Mi reacción fue... Porque creo que las reacciones en ese punto Mi son reacción claves, fue, yo no estoy golpeando la puerta del cielo. ¿Alguna vez leíste a Víctor Frankl, un psiquiatra, sí, obvio. que obviamente que estudió todo el tema de los campos de concentración y que él se daba cuenta qué personas iban a sobrevivir y cuáles no? Sí. Y que todo tenía que ver cómo se lo tomaban. ¿Cómo se lo tomaban? Exacto. Sí, ¿Y te sentiste en esa situación? No llegué a tanta profundidad, pero sí es un tema, es un libro que me cambió la vida. El hombre en busca del sentido. Sí. Siento que ese libro me cambió la vida y se lo ha cambiado a mucha gente. Pero cuando a vos te reciben y te dicen, estás golpeando las puertas del cielo, y muchachos, estamos todos locos. Yo no sentía eso. No, claro. ¿Estabas dispuesto a dar batalla? Yo estoy dispuesto a dar batalla porque encontré un médico maravilloso, que es el cirujano vascular que me hizo la operación, y que iba peleando en simultáneo con el traumatólogo a ver quién llegaba antes, el que cortaba el pie o el que... O el que te lo salvaba. O el que lo salvaba. Y la operación se hizo con sedación, o sea, era una especie de cirugía en la que yo tenía conciencia de lo que estaba pasando. No tenía dolor, pero tenía conciencia. Y yo sentía que yo le estaba ganando la batalla. Sentía cómo se estaba abriendo la arteria. ¿Lo sentiste? Lo sentía y veía al médico que peleaba, peleaba conmigo para que se abriera la arteria. Y cuando estaba, muchachos, seguimos, nos seguimos, y el cirujano decía, sí, sigamos. Y seguimos al punto tal que yo no sentí más dolor. Y ahí te diste cuenta que había funcionado. Que estaba ganando. Claro. La verdad, no podía creer una experiencia. Se lo dije ayer al cirujano vascular antes de salir del sanatorio. Le digo, ¿cómo puede ser que en el mismo sanatorio estén peleando cabeza a cabeza, mientras yo estaba peleándola para abrir la arteria, que era el problema que tenía en ese momento? Había un médico que estaba preparando la operación de la el plan amputación. B. Claro. Estaba hablando de la amputación.
un tipo joven, un cirujano de familia muy reconocida, de traumatólogo. El tipo estaba al margen de todo y estaba convencido de que me tenía que cortar el pie. Y el cirujano vascular que decía, no lo vamos a cortar. Y acá estoy, tengo los dos piecitos. Los dos pies. ¿Y algo que hayas podido rescatar, que vos digas, a ver, estar internado un mes es un escenario mucho tiempo, que nadie podría ver nada positivo en eso? Sí. Pero aún en ese escenario tan adverso, ¿vos encontraste cosas positivas que te sorprendieron? Sí, de la lo gente que que te sentí quiere. era mucha gente. Eso. Mucha gente que me acompañaba en esto, mucha gente que me deseaba de todo corazón que saliera bien. La verdad que me sentí muy acompañado. Eso es una obligación para cualquier persona que se siente medianamente agradecido. Yo me sentí agradecido porque sentí que mucha gente me estaba dando fuerza. Y esa fuerza es la que me ayudó a salir adelante. Y un cirujano maravilloso como el doctor Pardo, que la peleó hasta el final con vos. ¿Cómo? Que la peleó hasta el final con vos. La peleó conmigo y yo le dije, loco, ganamos. Sí. ¿Te llegaste a emocionar? Sí. Sí, porque yo no podía creer lo que sentía. Porque se me estaba yendo el dolor a medida que avanzaba en la arteria. Y te emocionaste. Pero ¿cómo me iba a emocionar? Yo sentí que estábamos ganando esa batalla. Claro. De hecho, salí sin dolor. Sin dolor. Entré con un dolor permanente, el peor dolor que se te ocurra, pues son los dolores de cuando tenés cortada una arteria o una arteria tapada, es lo peor que te puede pasar. Y yo sentí que se me estaba yendo, se me fue el dolor. Hoy no lo tengo. Cuando comenzamos la nota me dijiste que lo que te movió enseguida a ir a tu puesto de trabajo, ir a la radio, ir al canal, era porque te sentías en deuda. ¿Es una deuda, por ahí un mandato? No, no es un mandato, es una deuda que tengo porque cada vez que me ocurre un episodio límite, me pasó con otra internación que tuve en la época del COVID. Yo no tuve COVID, pero tuve la internación límite. Lo que era la devolución de la gente, es muy impresionante lo que se siente. Sí. Que la gente fuerza, chiche, dale chiche, peleala, chiche. ¿Y cómo no lo vas a agradecer eso? ¿Cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo no vas a salir lo primero que voy a la radio? Porque en la radio todos los días te decían, volvé chiche, te estamos esperando. Claro. Con un cariño y con una devoción que yo la verdad me sorprende. Y yo a veces me pregunto, como a veces siempre jode con eso a Mirta Legrand, yo no sé si les he dado tanto. Te iba a preguntar, ¿vos les has dado tu vida, como dice Mirta? Viste que Mirta dice, les he dado mi vida. Yo no sé si le di mi vida, yo le di mi laburo, mi vocación por hacer este trabajo lo mejor posible. Yo te iba a decir lo de Mirta, que vos dijiste antes, que Mirta siempre dice, les he dado mi vida. Yo entiendo que en ese recorte que hace Mirta, decir, les di mi vida al público, es porque yo no le di mi vida al público. Ella por ahí lo señala como que ha dejado cosas personales en pos de su carrera. ¿Vos dejaste mucho de lo personal en pos de tu carrera? No, yo no he dejado nada de lo personal. No, yo no me puedo hacer endilgar esa soberbia. No. Yo hice mi trabajo del mejor modo posible, pero no me parece que yo le he dado la vida. Yo lo que le di es una forma de hacer el laburo que me gusta, que me comprometió siempre y que, bueno... Pero lo ves en la calle cuando te dicen fuerza, chiche, dale chiche. ¿Y por qué esto? Algo lo hago. La semilla que quedó de lo que diste. Por eso cuando me dice la gente, ¿hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo aguante? Claro. ¿Hasta cuándo aguante? Yo salí de esta internación, te juro, con 10 años menos. Sí, se te nota, incluso se te nota muy bien de la voz. Sí, en la voz, incluso. Sí. ¿Gente que se haya comunicado con vos en este periodo y que realmente te sorprendió porque no te lo esperabas? Mucha gente. De diversos ámbitos, mucha gente. Lo cual me emociona. Sí. ¿Del gobierno se comunicaron? Sí. Nunca me sentí solo y
me decían, lo que necesitas esto, lo que necesito, yo no necesito nada, necesito que los médicos no se equivoquen. Y que hagan bien las cosas. ¿Tu familia qué dice de todo esto de que vos ya querés volver al ruedo, que aquí no ha pasado nada? Están de acuerdo, pero saben que no puede conmigo. Que sos indomable. Mira, yo me acuerdo que una médica que en algún momento fue mi médica de cabecera, me llamó cuando yo estaba en Ucrania, ¿no? Y me dijo, la verdad, Chiche, yo debo reconocer que yo como médica aprendo mucho de mis pacientes. Mira. Porque que vos estés después, porque ella sabía perfectamente todo mi dolencia. Todo tu tema, claro. Sabía O perfectamente. sea, ella jamás te hubiera dado el ok para que viajes. Pero me dijo, la verdad que yo aprendo mucho de mis pacientes. Que vos estés en Ucrania en estos momentos, cuando yo te saqué de una anemia al borde de la muerte, y te saqué de fiebre, te saqué de todos los quilombos, eso es lo que tuviste, que estés en este momento en Ucrania, me dio la sensación de que yo aprendo mucho de mis pacientes. Porque vos no tuviste ninguna duda de hacer lo que tu vocación. Lo que te marcaba el... Sí, sí. Tu intuición. Y la sí, verdad sí. tenía razón. ¿Te encomendaste en la fe o no sos yo un no hombre creo en muy, la fe, muy... más allá de los... No creo en la fe como elemento religioso, creo en la fe porque yo creo que tenemos la obligación de sentirnos profundamente agradecidos a la vida que nos dan. El hecho de sentir que tenés gente que te dé salud, que tenés médicos que se la jueguen sin conocerte. ¿Qué es lo que más disfrutás de haberle ganado esta batalla? Estar vivo. La verdad que lo que más disfruto es eso. Cuando yo salí de ese quirófano y sentí que no me dolía más lo que me había dolido hasta un minuto antes, la verdad que sentí mucho placer. Reconozco que a lo mejor el otro médico lo hacía con toda la buena voluntad, ¿viste? Hacía lo mejor que le parecía, porque podía pensar que me estaba muriendo. No me volvió a ver nunca más, te aviso. Desapareció. Desapareció. Por la duda no quiere ni aparecer. Desapareció. Pero estuvo bastante turno, porque él tenía que haber venido a pedirme. A dar la cara. Sí, a ver. No, bueno, a decir qué bueno que funcionó este plan A y que no hubo que recurrir al plan Tenía B. que haber venido, pero no vino. Se lo perdió él. Bueno, ahora te está viendo por la tele. Pero la verdad que estuvo como el culo. Porque tenía que haber venido a decirme, me equivoqué. Bueno, muy pronto volvés al programa. Estoy volviendo y la semana que viene, en firme, vamos a estar ahí. Ahí está, en Canal 9. Gracias. Gracias a vos. Lindo verte. Y ahí lo veíamos a Chiche, estábamos obviamente súper atentos aquí en el estudio, repasando esta conversación, esta entrevista, tantos títulos que dio, ¿no? Es un periodista, tiene que dar títulos y no paró de dar títulos uno tras otro. Te vemos bien, te vemos muy recuperado y por supuesto te esperamos aquí en el programa. Una de las notas más polémicas y que involucra al espectáculo y también a la televisión es la que escribió la periodista Silvina Llamazares en Clarín, donde tituló que esta edición de Gran Hermano es la peor de todas a su entender. ¿En qué se basó? Básicamente en que se perdió el ADN original del programa, que los participantes entran y salen sin ninguna lógica, que el público gasta dinero en sacar gente de la casa para que luego, sin ninguna razón, vuelvan a entrar y un montón de argumentos más. ¿Acaso estamos entonces frente a la peor edición de todas de Gran Hermano? Santiago del Moro, les adelanto, está en llamas. Dicen que es el peor Gran Hermano de la historia. No se respetan las reglas. Entra y sale gente, famosa e ignotos. La gente paga para votar y la producción después los vuelve a poner en la casa. Andrea del Boca se fue 2 veces y 2 veces volvió. Los de adentro no entienden nada y los de afuera tampoco. Y el conductor no está ayudando y mete mano en un formato que cada día se devalúa más. Santiago del Moro, el conductor que destruyó Gran Hermano. Una nota firmada por la periodista del diario Clarín,
Silvina Llamazares desató un debate que ya se estaba dando casi entre susurros sobre este Gran Hermano 2026. La nota arranca de esta manera. Si es cierto aquello de que las reglas están para romperse, entonces no hablemos de formato, ni de reglamento, ni exageremos con la impostura vocal del dueño de casa buscando meter miedo si se rompe el aislamiento o se hace complot. Este Gran Hermano, el autodenominado Generación Dorada, vaya uno a saber por qué, es el peor de todos. Es el más flojo, el más desprolijo y más allá de la subjetividad de esta apreciación, objetivamente es el que más se aleja del ADN del formato. Pasa cualquier cosa a cada rato y todo porque sí. Los expulsados vuelven, los que abandonan vuelven y así. La puerta giratoria por la que entran y salen está en un loop, no para. Quien les habla yo escribí en el mes de abril una nota que se llamaba en mi Instagram ¿por qué se arruinó Gran Hermano? Estaba en esta línea, en esto de, con la excusa de que en todo el mundo sea, viste que cuando le preguntan, y lo dice la nota de Silvina Llamazares en Clarín, cuando le preguntan a Del Moro, algo dice, en el mundo se hace. Porque él justifica que en todos los Gran Hermanos del mundo se hace. Entonces dice, pero a uno le pegaron un martillazo en la cabeza. En el mundo se hace. Te dice, entonces con eso justifica que es todas las reglas. El problema es que el programa se alejó de las reglas, que hace que era un programa que duraba 3 meses, que tenía de 12 a 16 participantes, que se iba uno por semana y que el aislamiento era absoluto y las reglas eran muy claras. En un país como la Argentina, que hoy es un país sin reglas, es un país sin ley, bueno, Gran Hermano es el reflejo de la Argentina también. Y ya el que renuncia puede volver a entrar, el que se va, o sea, ¿dónde quedó esta cosa? Es un molinete el aislamiento. No existe. Ya está. No, ya está. Uno se va porque tiene la madre enferma, ahora quiere volver, vuelve con toda la data. No está bien. Cuando el formato se estrenó en la Argentina en marzo de 2001, generó un imán de audiencia del que se hablaba en cualquier círculo social. El juego era muy claro y las reglas también. La nota de la periodista sigue así. Pasaron los años y el formato en la Argentina se deformó, por más que Santiago del Moro, el conductor de las últimas 4 ediciones, insista con que esto, chicos, pasa en todas partes del mundo. Esa frase quedó convertida en su muletilla cuando tiene que dar explicaciones por las curiosas decisiones de la producción, muchas de ellas inexplicables, tanto para los participantes como para especialmente el público. Jorge Rial, que alguna vez realizó la conducción del programa y en varias ediciones, conoce cómo se desarrolla desde adentro el GH. Se manipula todo. Sí. El tema es así. Yo les voy a contar cómo hacíamos nosotros. Le saco la nariz al payaso, no hay drama. Cuando se vota, obviamente hay un tiempo para votar. Vos como producción sabés quién te rinde y quién no te rinde. Claro, vos ves el rating, quién garpa y quién no. Y vos ves que te fue y por ahí a placa, te fue uno que te rinde mucho y puede irse. Y arrancá la votación y el que vos querés que se está yendo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Alargaba o acortaba el tiempo de la votación. Claro, no es que era una trampa tan... No había trampa. Claro. Los votos que entraban eran reales. Una vez que entraron, no te importa quién gana. Ya está el juego desarrollado, no hay problema. Es un programa muy lindo, de verdad. Me gustó hacerlo. ¿Lo volvería a hacer? Hoy no. Por momentos, el programa parece descontrolarse. Ya nadie entiende quién es quién. Para muchos, es un problema de casting. No me gusta el cast y no me gusta que rompieron la esencia de Gran Hermano, que lo que tenía era realmente ver a Pero ya personas. la venían rompiendo igual. Sí, pero este año es eso del dar. La rompieron más rápido. Sí, entiendo que es un formato de televisión y que hacen lo que sea para sobrevivir, pero me parece que hay cosas que en la esencia del programa, que era el aislamiento, no existe más. No está más. No. Y era divertido eso. Era divertido, veías cómo se iban deformando, se les iba yendo la tintura, se les iba yendo las pestañas postizas. Ahora es como que, no sé si no tienen un peluquero y maquillador ahí adentro. A veces parece, ¿no? Sí. Del Moro, cada vez que la producción saca o mete a alguien en la casa, sale a dar alguna explicación. Ya desde el primer día me dijeron, tenemos que hacer todo rápido para que entres de nuevo. Yo decía, pero no. Igual déjame que cuente algo públicamente. Quiero contar algo. Nadie está obligado a hacer la ronda de prensa, ni de streaming, ni de nada. Y tarde o temprano te vas a tener que sentar en todos lados. Es que, a ver... Y al que no le guste, chicos, las puertas están abiertas. Que no le guste.
asusten, chicos, las puertas están abiertas. Para que Carmiña pudiera llegar al repechaje, hubo muchas reuniones previas con la gente de Holanda, de Países Bajos. Ellos no querían saber absolutamente nada, se le presentaron las pruebas de que ellas estaban bien, de que se le había pedido perdón, entonces aceptaron que participara si el público la metía. Pero esa producción que se señala tanto trabajó mucho tiempo para que ella pudiera participar, pero no llegó con los votos. Después cuando dicen, las expusieron, chicos, en Gran Hermano todos están expuestos. Lo dijo ella, Carmiña, que la Por eso, ella desagradecida. Me pareció mal el posteo que hizo. Por esa eso, yo le aclaración. quería contar la verdad de todo. También Carmiña, cuando dijo que no había podido cobrar todavía, ellos cuando vienen a trabajar, que vienen desde afuera, tienen que abrirse una cuenta en el país. Claro. Otra cosa que se dijo, la fortuna que le pagaban a Andrés Boca por día, eso no existe, chicos. Ayer hablaban de unos números. No está esa plata, Sí, no existe. Pero que el canal no dispone de ese presupuesto. A ver, si vos entraste, saliste porque extraño a mi hija, quiero irme, me expulsan, volví. El Golden Ticket, chicos, el Golden Ticket es un delirio. Delirio total. Y bueno, Del Moro alguna vez le iba a pasar esto. Para mí, Gran Hermano es el que entra. Ponele que con un participante te pase. Sí, podés administrarlo un poco. El aislamiento, que era Pero no hay, en Gran Hermano es aislamiento. Si no, hagan un programa tipo el Hotel de los Famosos, que ya sabíamos que no había aislamiento y que iba la familia. Siempre se habló que estaba arreglado el teléfono, decían que los votos los arreglaba la producción como O que les cortaban convenía. cuando... Pero imagínate... Está bien, yo eso banco, no sé si es verdad o mentira. Yo siempre elijo creer que es real. Porque si no me saca la ilusión de quién se va, de quién se queda. Pero ya lo de Gran Hermano, que yo nunca me vendí ni con los votos, ni con nada, me parece que se le saca mucha guita a la gente, que la gente vota para que se vaya y el otro día se lo vuelven a meter. Yo si soy la gente, dejo de votar. Dice la nota de la periodista que sobran los ejemplos para argumentar que esta temporada es la menos Gran Hermano de todas, con una casa que, lejos de vaciarse, parece llenarse cada vez más. Y eso es cierto. El 23 de febrero se inauguró con 28 personas. De a poco se fue vaciando. Se fue Daniela porque su padre había fallecido, pero volvió. Se fue Divina Gloria por un tema de salud, la Maciel, y entraron muchos reemplazos. Un día entraron 9 nuevos. 2 del repechaje y 2 con Golden Ticket. Uno de ellos, el exfutbolista Brian Sarmiento. La actriz, la heroína de telenovelas, fue la primera en traspasar el umbral, en febrero, y a los pocos días, en marzo, dejó la casa por un tema de hipertensión y de síntomas gastrointestinales. Pero volvió. A los pocos días, ya en abril, la sacaron en ambulancia porque se había caído, le sangraba la boca y en medio de un ataque de nervios pedía por su madre. Unas semanas después ingresó su hija, Ana, para llevarse su valija. Y hace poco terminó reapareciendo Andrea. ¿Por qué? Porque sí. Lo peor que tiene la nota es que todo lo que describe es cierto, no es opinión. No. Es información concreta, real y verificable sobre lo que se vio en pantalla. Porque la opinión es discutible, podés decir, bueno, tiene saña, pero cuando la nota está centrada en datos y no en opinión, te liquida, porque vos no podés salir a decir lo que dice la Mazares es mentira, porque todo lo que dice lo vimos. No, aparte Entonces, lo que de tiene ejemplos fácticos. Por eso, lo que tiene de tremendo la nota Sí. es que el 90% es data, el 10% es opinión. Que uno defiende formato, pero esto es indefendible. Lo de la Mazares en esta nota, yo que la leí completa, hace referencia a Sol, a los ingresos de Sol, a Andrea del Boca, a Cincia, a lo que fue el repechaje y a la puerta giratoria, una puerta que realmente es una puerta giratoria. Y si encima la gente vota, echa gente y vos los volvés a meter porque te pinta. El peor momento de Gran Hermano, la verdad, se pasan por el traste el voto de la gente, hacen lo que quieren, el reglamento ya no existe, es el peor GH de todas las temporadas que llevan no sé cuánto, 25 acá en Argentina. Unas noches, después de las críticas, Santiago del Moro se enojó con los participantes. Para todo el grupo, las cuestiones que tengan que ver conmigo me las dicen a mí en la carita que la pongo todos los días acá. ¿Quién es ese? La esposa del turco. Diga el Supremo afuera, lo que pasa es quién cierra la puerta el último día. Pocos entendieron el enojo, y cuando Del Moro habla de grupo, ¿se refiere al grupo de participantes o al grupo al que pertenece en su trabajo en la radio? Del Moro está furioso por esto, porque siente que el grupo que lo contrata en la radio le hace esta publicación y bueno, más allá de que obviamente él coincida o no con lo que se dice ahí, bueno, no le causa. Pero a este Gran Hermano se le ven los hilos.
Nadie les cree y se nota mucho que las chicas están demasiado producidas. Nosotros, fuera de cámara, de decir, sí, pero ¿cómo hacen, por ejemplo, no sé, con las raíces, Sí, con el pelo, las las uñas? Sí, las uñas. Y si te estás haciendo vos misma el color, porque puede pasar, tampoco que eso no se ha visto. Claro, antes te mostraban cómo se hacían uno las le hacía el cosas. color al otro, ¿me entendés? Sí. Y que bueno, que te quedó más o menos, no importa, ¿entendés? Como vos decís, o sea, hay cosas que uno empieza a ver que está como más producido que la idea de la persona entró y Janina Siri ya a esta altura tendría que tener las extensiones que se le van cayendo, dijo. Lo que parecía un formato casi intocable, hoy parece no serlo. ¿Cuánto tiene que ver la conducción? El debate sobre la conducción de Santiago del Moro en Gran Hermano Argentina genera intensas discusiones entre críticos de televisión, sociólogos y fanáticos del formato. Gran Hermano llegó a la Argentina a principios del siglo XXI como un experimento sociológico. Conducido inicialmente por Soledad Silveira y consagrado más tarde por Jorge Rial, el programa se basaba en el aislamiento estricto, la observación voyerista y el debate descarnado de las conductas humanas. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Definitivo de esa tradición. Para un sector del público y de la crítica, Del Moro no solo cambió las reglas del juego, sino que terminó por destrozar la esencia misma del formato original. Para otros, simplemente lo adaptó a las demandas de la televisión moderna y las redes sociales. El formato original de Gran Hermano, creado por John de Mol, ponía el foco en la psicología de los participantes. El conductor histórico actuaba como un intermediario distante, a menudo severo, que exponía las contradicciones de los jugadores. Jorge Rial, por ejemplo, utilizaba el picadito psicológico y la confrontación directa para desestabilizar o revelar las verdaderas intenciones de los participantes. Santiago del Moro aborda el programa desde una escuela televisiva completamente diferente, la del entretenimiento puro y el infotelemento, proveniente de programas como Infama. Su estilo se caracteriza por un ritmo frenético que prioriza el impacto inmediato sobre el desarrollo de los conflictos, una actitud de amigo o animador de los participantes, rompiendo la distancia institucional que el formato exige. La espectacularización constante de situaciones cotidianas, transformando la convivencia en un desfile de momentos memorables para las redes sociales. Esta mutación hace que el programa pierda su naturaleza de experimento social para convertirse en un show de talentos o un juego de destrezas mediáticas, donde el aislamiento pasa a un segundo plano. Otros dicen que Santiago mete mucha mano en detalles que deberían ser responsabilidad directa de los productores, como por ejemplo dejar afuera a algunos protagonistas que participaron de este show. Desde que arrancó todo esto, no tuve la mejor referencia con Santiago del Moro, así que quédate tranquilo que mientras no hable maravillas de él no me van a llamar. O sea, Santiago es muy fuerte en el programa. No sé cuál será la función y las acciones que hay adentro, pero no lo van a hacer. ¿En qué punto sentís que chocan con Santiago? No, yo jamás le falté el respeto, solamente en el punto de que vos como notero a mí me preguntás, ¿te gusta Santiago del Moro en la conducción? Y yo te digo que no. Me vas a decir, ¿te parece mal conductor? No, es excelente conductor. No me gusta lo que hace en Gran Hermano. ¿Lo puede hacer mejor? Y con la experiencia que tiene, calculo que sí. ¿Puede bajar el ego y la soberbia de querer ser el centro, el núcleo de Gran Hermano? Sí, tendrías que hacerlo, porque Gran Hermano ya tiene fuerza de por sí solo. Andrea del Boca arregló con Borrillo, productor ejecutivo de Telefe, que ella llega a la final y que cuando termine Gran Hermano y Manuel sea el ganador, entre paréntesis, porque ya está decidido que el que gana es él, pase lo que pase, comenzarán las grabaciones de la serie de Del Boca, que ya está en preproducción. ¿Sabías que Andrea lo quiere de protagonista a Manuel? ¿Sabés qué es lo complicado de la data que dio Alejandro Castelo? Sí. Que es verosímil. Sí, es totalmente creíble. Eso habla de la poca credibilidad que tiene GH. Bueno.
Si aparece alguien diciendo el ganador está arreglado un contrato con Andrea para que hagan una ficción vertical, y esto se viraliza y todos decimos, oh, qué barbaridad, ya no importa si es verdad o mentira. Si es creíble es porque algo que no está bueno está pasando con el programa. Él respondiendo estas nimiedades, para mí se baja el precio. Porque si no hay ningún tipo de arreglo, no pasa nada, no tenés por qué contestar. Y seguí con la tuya, seguí con el programa, claro, el formato. Del folclore. Hacelo como vos lo quieras hacer y demás. Visibilizás el tema. Porque es un chisme, un radio pasillo que tiró Ale Castel, ok. Al citar el tuit y contestar, Del Moro viraliza eso. Totalmente. Lo hace más noticia. Claro. Lo agranda. Hace poco, Rodrigo Lucich realizó una crítica feroz de Santiago con la siguiente placa que subió a sus redes. Del Moro, 4 ediciones sin entender el formato. El contraste. Llegó con experiencia en MasterChef y cara de galán. Le dieron GH y todavía busca el confesionario. Dice al aire cosas que van contra los intereses del programa. Opina cuando tendría que dejar que el público opine. Y lo único que le importa, sus looks de adolescente. Campera de cuero, zapatillas limitadas y peinados que dejaron de funcionar hace 15 años. Tiene 48 y se viste como si tuviera 22. El drama no es la casa, es el vestidor. Determinar si Santiago del Moro destrozó Gran Hermano depende del prisma con el que se lo mire. Si se evalúa desde el purismo del formato internacional, aislamiento estricto, neutralidad del conductor y foco en el experimento social, la respuesta tiende a ser afirmativa. El reality se ha convertido en un producto híbrido, fuertemente influenciado por la dinámica de plataformas como X y TikTok. Del Moro hace lo que puede y la pregunta es, ¿cuánto le dejan hacer? De cualquier manera, esta generación dorada no tiene tanto brillo. El juego ya no tiene reglas claras y los que quieren seguirlo necesitan un tutorial para poder entenderlo. Ahí veíamos el informe en base, pero como les decía, de esta nota lapidaria que hizo el diario Clarín titulando que esta edición de Gran Hermano es la peor de todas. Para preguntar y responder también esta pregunta, estamos en comunicación con Furia Scaglione, que supo protagonizar los picos de rating más altos de estas nuevas ediciones de Gran Hermano que hemos visto y que no te están teniendo muy en cuenta, Furia, en el último tiempo. Es de Telefe. Bueno, igual, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Es de Telefe, Del Moro, de la producción? La voz media tomada. No, pero nada, yo también tomé otro camino. Desde el año pasado renuncié, yo estaba trabajando en Telefe y me fui para Chile. Así que nada, desde ahí empecé a ver como mi nuevo camino y bueno, dejé el canal. Así que nada, ya después arrancaba nuevamente otro nuevo Gran Hermano, por lo cual sí me han convocado para ir a la noche de los ex o bueno, nada, ir a algún streaming. Pero bueno, yo busco trabajos más en ese sentido. Quería meterme en otros realities. Entonces empecé a hacer mi carrera fuera. Y bueno, este año se me dio que viajé a España, volví a Chile. Bueno, nada. Por suerte vengo bastante bien. Así que me alejé un poco de lo que es GH. Furia, te hago una pregunta que por ahí como televidente me quedó esta sensación, pero vos me podrás contestar si esto es así. ¿En algún momento te sentiste usada por el formato? Sí. Porque, como dije antes, medías muchísimo y casi en los umbrales de la final como que te soltaron la mano y se deshicieron de vos cuando en realidad les rendiste todo el programa. Bueno, en realidad la idea de sacarme afuera, o sea, era para que dentro de las 3 semanas que quedaban yo pueda ser explotada comercialmente. Por eso tenía tribunas de marcas, o sea, ustedes lo vieron, había marcas que pagaban porque yo me siento ahí en esa tribuna. No quisieron que gane o no, me dejaron ganar, eso se está viendo ahora en un juicio que se está haciendo. Perdón que tengo la voz tomada, pero intento hablar lo mejor que puedo. Nada, a mi hermana se le avisó que me iban a sacar, eso conllevó a que cuando saliste no entendía nada. Nada, eso tiene muchos indicios de que así como te suben, te bajan y que obviamente, como yo sé la verdad y no pueden controlarme porque no me callo la boca y digo lo que me pasó, porque digo que fue fraude y que no me dejaron ganar, o sea, simplemente por ser mujer y porque nada, ensuciaron mi imagen un montón. Más allá de eso, yo soy súper agradecida con los trabajos que pude obtener y que me dieron, pero no fueron suficientes porque
realmente yo sé todo lo que generé en la gente y lo vivo día a día hace más de 2 años y es increíble que hoy yo no tenga un asiento en la tele, que no esté en ningún programa, o sea, Claro. es muy loco. Ahora, en este sentido es verdad que no sos vos la que está iniciando esta acción, pero no sé si es tu fandom. ¿Quién es el que está intentando llevar adelante una auditoría sobre los votos o sobre esa votación puntual en donde vos quedás afuera del reality? Bien, esto lo estaban haciendo apenas salí el 18 de junio a las 24. Bueno, abogados que hay dentro del fandom se juntaron, iniciaron la demanda porque, nada, sintieron después de una semana pasando, más o menos, tratamos de ser lo más rápido posibles, sintieron que la votación estuvo, bueno, manipulada. Había un sobre negro, un sobre rojo, y el sobre negro nunca hubo en Gran Hermano, siempre era una eliminación y nada más. Y bueno, en ese momento se cruzaron, bueno, yo salgo con el 63, que era, o sea que el dinero lo pudieron extraer, pero nunca lo colocaron en las votaciones. Claro. Por ende, ahí podría haber una cierta, vamos a decir, estafa al público, que no tengo nada que ver yo, pero es gente que realmente está pidiendo por sus derechos, o sea, es como el derecho del consumidor. Sí, claro, Vos votó comprás algo que no bueno, se computó, pero la plata se la cobraron. Ahora, perdón que te haga esta interpretación, ¿no? Pero vos me decís, no me cayó nada, como que sos una suerte de ingobernable para la producción de GH, y sin embargo, te noto con la voz tomada. Digo, como que puede ser que estés como somatizando todo este proceso. Sí, obvio, sí que me pasa, obvio, sí, lo tenía recontra cerrado y bueno, yo vengo de Perú hace unos días y nada, tuve una charla telefónica con mi novio, con mi hermana, y cuando hablo me pongo a llorar. O sea, a ver, me revuelven muchas cosas, porque ya está, ni que me hayan, vamos a decir la palabra, perdón, en argentino o italiano, cagado. O sea, ya está, ya lo sabé. Pero bueno, también el revuelo que se hace en las redes sociales, porque casi como ustedes lo dijeron recién ahí, se maneja mucho por TikTok y por Twitter. Es la gran cantidad de personas que está ahí, que es la que habla de Gran Hermano o habla de lo que está pasando en la actualidad. Hoy gran parte de toda nuestra información está dentro de Twitter. Y bueno, leer comentarios que digan que se deje de joder, que sepa que ya que perdió, hay otras veces que es insoportable, que son capaz que ven en los comentarios, pero yo los estoy leyendo. Y siempre el hate, nunca le di pelota, pero digo, che, loco, si a tu hermano, a tu primo, lo estás mandando, cagan, y dejó toda su vida, le diagnosticaron leucemia adentro, o sea, y encima de todo, me tengo que comer que me ensuciaron la imagen, porque uno piensa que van a venir marcas a buscarte y eso no pasó. A mí me costó un montón limpiar mi imagen y volver a hacer mi carrera. Y tratar de aprovechar esa fama que tenía, o que tengo, vamos a decirlo. Y nada, tratar de ser lo más limpia posible en todas mis palabras, pero a veces te da ganas de, viste, de ir y ya no es ir a hacer una demanda o sea, te da ganas de decírselos en la cara, de qué tan chantas pueden ser con todo lo que yo diría ahí adentro. Nada, es una locura. Pero bueno, nada, eso es lo que me remueve o lo que me molesta, que es algo que también tengo que salir a la cara. Sigo trabajando con productoras, soy estrella de reality show y bueno, nada, es algo que pasa. Furia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aldana San José acá. Me gustaría retomar un poco el tema de la denuncia por parte de los abogados y tu fandom, porque esa denuncia se arbitró en lo que sería comercial, se podría decir, leyes de defensa del consumidor por la violación y por estafar, supuestamente, que la gente, digamos, cuando pone su voto y eroga dinero, está haciendo un voto de confianza hacia vos. Y si esto no se traduce, por supuesto, habría un fraude, habría también publicidad engañosa cuando te están incitando a realizar un llamado, enviar mensajes, etcétera. Mi pregunta puntual es, por un lado, ¿esto se desarrolló en defensa del consumidor? ¿Fueron también por otra vía? Sobre todo teniendo en cuenta que afectó tu imagen, tu reputación, como vos decís, y el lucro que vos tuviste, lucro cesante, porque dejaste de trabajar con muchas marcas a raíz de este juego que se hizo, o cierta por ahí manipulación. la posibilidad de no ganar, claro. Exacto, vos perdiste un potencial económico de seguir generando dinero a través de tu imagen. Bueno, por parte, lo que fue la demanda, sí, fue hecha a denuncia del consumidor, obviamente eso que se expresa, también lo que se les pide o lo que está dictaminando ahora el juez es, por parte de eso, la estafa en la votación. Y por otro lado, es que esa misma noche se tocaron los votos. O sea, que ahí también, que eso se hizo público. Justamente Santiago del Moro esa misma noche dice que hubo más de 10 millones de votos. Entonces, hasta él mismo lo firma. No había manera de la cantidad de plata que había entrado esta misma noche de que me saquen a mí. Y después a la próxima semana le habían sacado a Martín. Yo creo que los ganadores estaban entre Martín, yo y Emma.
y no había otra manera. Sí, nos estábamos escuchando atentamente y bueno, todo este potencial en definitiva que vos tenías dentro de la casa hasta la recta final, que era lo poquito que faltaba, pero sobre todo el potencial que se te podía abrir una vez fuera del reality. Me gustaría, ahora estamos, la verdad que tenemos que ir al corte y nos hemos quedado sin tiempo, pero me gustaría que podamos retomar la conversación, que puedas incluso venir aquí al programa, conocernos y conversar, porque es como vos decís, ¿no? Te ha costado muchísimo limpiar tu imagen y ahora estás iniciando un nuevo camino y me gustaría que te podamos conocer en esta nueva versión. Gracias. Dale, no, por favor, a ustedes. Gracias. Y ahora sí, Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora te vas a sorprender con estas ofertas increíbles y reales. Maxi, ofertas imperdibles para que ahorres de verdad. Mirá. El Mundial del Ahorro lo jugás en Maxi Consumo. Arvejas Marolio, 340 gramos, 359,90. Pan rallado rebosador Marolio por 1 kilo, 1.199,90. Atajá los precios en Maxi Consumo. Te lo dice el Pato como un campeón del mundo. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. SUTECBA, Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Un gremio fuerte, unido y solidario. Amadeo Yenta. Municipales de Capital. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque te da más potencia, garantizando el máximo octanaje que necesitan los motores más exigentes. Tenés la potencia que necesitas para cruzar todos los caminos que hagan falta. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible. Es poner siempre lo mejor. Siempre te da algo más y ahora te vas a sorprender con estas ofertas increíbles y reales. Maxi, ofertas imperdibles para que ahorres de verdad. Mirá. El Mundial del Ahorro lo jugás en Maxi Consumo. Puré de tomates Marolio por 520 gramos, 599,90. Fideos Marolio por 500 gramos, 599,90. Atajá los precios en Maxi Consumo. Te lo dice el Pato como un campeón del mundo. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. Te acompañamos mientras remodelás tu casa y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Recién hablábamos de Gran Hermano y Brian Sarmiento quedó eliminado de la casa y cuando sale del reality se encuentra con un parte por ahí cuestionable o rara la situación de Brian Sarmiento, siendo una persona que se dedicó al fútbol hasta hace poquito, que tuvo por ahí la oportunidad quizás de un ingreso de dinero que no tiene el promedio de los trabajadores y que ya tiene problemas. Al menos que, no sé, que le den cuotas. Gracias, Ali, por acompañarnos aquí cada domingo. Y nosotros hemos terminado el programa del día de hoy. Nos reencontramos ¿cuándo? El domingo próximo a las 21 aquí por la pantalla de Canal 9. Por supuesto, buena semana para todos y hasta el domingo grande próximo. A Chiche. Claro, y un beso enorme a Chiche. Tránsito Seguro, la empresa de seguridad vial y ciudadana más grande de la Argentina.